Ahí está. Hola, hola, ¿cómo están? Antes que nada, pues damos las gracias a toda la gente que nos está viendo en sus casitas, de donde sea, en su trabajo. Bueno, ya saben, aquí estamos, yo soy Aldo Laya. Yo soy Yajaira Y Girón. los dos somos Cultura Arte. En esta ocasión, cuéntanos, Yajaira, ¿quién tenemos? No, pues estamos de manteles largos. El día de hoy se encuentra con nosotros nuestro amigo Cuauhtémoc Morgan. Muchas gracias, Cuauhtémoc. No, gracias bienvenido. por la invitación y gracias por Escritor los foros. y periodista. No, bueno, es que es toda una leyenda aquí en Los Cabos, aquí en Baja California Sur. Pues por eso dije, estamos de manteles largos. Él nos va a hablar sobre la historia del periodismo en Baja California Sur, pero también pues en México, en Los Cabos. Pues este gran tema, él es un gran periodista con muchísima trayectoria aquí en este estado. Y pues bienvenido, Cuauhtémoc. Bueno, antes que nada agradeciendo la introducción, me gustó. me gustó. Me gusta. Pero bien, cuando hacemos referencia a la historia del periodismo en Baja California Sur, siempre encontramos textos aislados. ¿Por qué? Porque en sí no ha habido una articulación. Nos diga, aquí está la historia del periodismo a partir de tal y tal. ¿Por qué? Porque el último esfuerzo que se hizo, yo creo que no ha habido otro, fue el que emprendí yo en 1997, gracias a don Carlos Ramos, que él estaba preocupado por hacer su tesis y colaboramos en este proyecto de su tesis de Ciencias de la Comunicación del Ibero. Y ahí quedó ese libro que es el que compartí yo y lo tengo en internet, ahí, Historia del Periodismo en Baja California Sur, ahí lo pueden encontrar, está vigente. Y ahí te narro desde los primeros esfuerzos que se hicieron aquí en Baja California Sur en el ramo de lo que se pudiera denominar entre comillas periodismo, porque muchos de los medios de comunicación que conocemos en sus orígenes y más de los del siglo XIX están vinculados a la actividad gubernamental y bueno, hasta la fecha todavía esto es algo que es una tendencia. El primer periódico que hubo en Baja California Sur, de acuerdo a esta investigación que yo hice en 1997 y al parecer como tal, queda asentado que el primer periódico que hubo en Baja California Sur fue en 1854, que fue conocido como El Centinela, y este se editó en La Paz. ¿Y dónde se imprimió? Pues en ese momento se había traído equipo para la imprenta del gobierno del territorio en ese tiempo, y este equipo de la imprenta del gobierno del territorio pues empezó a emitir un periódico oficial que sería el diario El Centinela, que además recuerden en aquel momento 1854, no estás hablando de la época de Santana, aunque dicen que el primer estatuto orgánico, porque era también la columna vertebral de las leyes que se ejercían y se aplicaban en Baja California, en territorio de Baja California, que antes era toda la península, también eso es importante recordar. La sede del gobierno estaba en La Paz, era a través de un estatuto orgánico que era una serie de reglamentos que se adecuaban conforme a la vida local, y era lo que aparecía en este periódico El Centinela, porque son periódicos oficiales, al igual que muchos estados de la República o territorios tuvieron sus periódicos oficiales. Pero bien, ese es el origen del periodismo en Baja California Sur, y de ahí viene una serie de periódicos que van relativos, obviamente, a la carencia, pero a mí se me hace increíble que ya desde, por ejemplo, la población de Mulegé Pueblo, que le conocemos ahorita, o la heroica Mulegé, ya tenía periódicos. Hay una serie de diarios que se editaron también en Santa Rosalía, que es una ciudad que nació a la par de la explotación de la mina El Boleo, que fue descubierta en 1881, 82 por ahí, y a la par de esta nueva urbe se desarrollan varios periódicos también ahí, obviamente también relacionados a la influencia de la mina El Boleo sobre la población, y algunos nacieron en el ámbito de la rebeldía, porque también hay periódicos que se desarrollaron en ese ámbito. Por ejemplo, narra Juan Romero Gil, que es un escritor extraordinario, que él hablaba ya de la circulación clandestina del periódico Regeneración, que fue un periódico que fue iniciado por los hermanos Flores Magón y que era muy rebelde porque trataba todos los temas de las corrientes narcocomunistas o el anarquismo, sobre todo que hablaba de mejorar de las clases obreras que estaban siendo afectadas en las industrias, porque recuerden que entramos en una revolución industrial y estas
situaciones de inconformidad no solamente se dieron en México, en muchos países que se estaban industrializando y los obreros eran maltratados. Bueno, pues ahí en Santa Rosalía tuvimos la circulación clandestina del periódico Regeneración, que era proscrito, perseguido, era aplastado cualquier síntoma de rebelión porque eran muy duras las leyes en aquel momento. Estamos en la época de Porfirio Díaz y definitivamente Baja California Sur fue prodigiosa en la generación de medios de comunicación, sobre todo en la ciudad de La Paz, porque recuerden que pues ahí tuvimos la capital de Baja California Sur después de que se vino Loreto en 1832 a raíz de un huracán en Loreto, se trasladó la capital a La Paz, y en La Paz tenemos la aparición del primer periódico, ya lo comenté, el Centinela en 1854, y ahí viene una serie de periódicos que nacen en el ámbito del oficialismo, que era Baja California, hay periódicos en El Triunfo también, Regeneración, Luz del Sol, que son periódicos que se dieron en la provincia, o sea, no solamente se concentra de difusión de ideas o de periodismo en La Paz, sino también hay destellos que tuvimos en la actividad minera y en Mulegé Pueblo, después cuando surge la ciudad de Santa Rosalía, en Santa Rosalía, y tenemos el primer registro que yo encontré de un periódico en Los Cabos, en la zona de Los Cabos, fue en Miraflores del profesor Vélez, que le llamaba Las Noticias, que les comentaba, era un periódico hecho a mano, en máquina de escribir, él le daba forma, él lo diseñaba y lo distribuía. Eran esfuerzos extraordinarios porque era algo artesanal, bonito, yo diría hasta prodigioso, crear un periódico, una máquina de escribir, un mega problemón, pero lo hacía con mucho cariño el maestro, y eso es algo digno de elogiarse a la distancia, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?, que conozcan que esta actividad siempre estuvo muy limitada por las dificultades que era realizar un ejemplar impreso de un periódico o de cualquier cosa, un libro. Oye, perdón que te interrumpa, algo que me llamó la atención sobre ese ejemplar de Miraflores, me dices que no lo hay físicamente, ¿no? Sí, el de Miraflores, fíjate que yo encontré 3 en el Archivo Histórico de Baja California Sur, nomás que en el Archivo Histórico, y yo lo entiendo, es el celo profesional que debe existir para acceder a ese tipo de materiales y de históricos. Los periódicos del siglo XIX, principios del siglo XX, porque están en una situación delicada, ¿no? O sea, los tienes que tocar con guantes especiales, etcétera. No puedes ojearlos violentamente, se te deshacen, y yo lo entiendo, ¿no? Pero incluso hay muchos esfuerzos, y qué bueno que se sigue invirtiendo en eso para digitalizar muchos de esos archivos, incluso la Hemeroteca Nacional, muchos ejemplares ya los podemos encontrar en línea. Aquí hay un esfuerzo grande que se ha hecho para rescatar estos ejemplares y que estén a la disposición de las personas en línea, que se pueden conseguir algunos, no todos, pero sí hay y algunos en línea desplegados en la página del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Y les hablaba del periódico ese de Las Noticias. Sí está chistoso el asunto, porque sí, a mano eran cuatro paginitas, pues, pero es un esfuerzo digno de admirar, pues, o sea, porque dices, oye, ¿cómo es posible un periódico de máquina de escribir? No sé ni cómo lo hacía el maestro Vélez, pero bien hechecito, eso sí, que ninguna falta de ortografía, sus columnas bien organizados, o sea, era algo extraordinario y digno de toda admiración, la mera verdad, mis respetos para todas estas personas que emprendieron estos esfuerzos, muchas veces por su cuenta, como es el caso del maestro Vélez, que es un esfuerzo educativo el de él, ¿verdad? Porque también igual les recomiendo mucho otro libro que se llama Historia de la Literatura en Baja California Sur, que muchos de estos esfuerzos de periodismo, de ejercicio del periodismo, estuvieron ligados a la educación, a la necesidad de los maestros de desplegar su conocimiento más allá de las aulas, y esto lo expresa muy bien ahí Armando Tarviña Taylor, que por cierto no tiene mucho que falleció, pero tiene un libro muy interesante que se llama Historia de la Literatura en Baja California Sur. Ahí te habla también del periódico La Victoria en Todos Santos y otros más que se hicieron ahí de carácter modesto, porque era la tecnología con la que se contaba en ese momento, pero dejaron huella, y puedes percibir ese interés de llevar la educación mucho más allá de lo que te puedes circunscribir en una aula. Eso es en lo que se refiere a los periódicos del siglo XX, inicios del siglo XX y siglo XIX. Más para acá, más acercándonos hacia nuestra fecha,
Y eso es muy importante que lo sepan los jóvenes, sobre todo. Fíjate, en Cabo San Lucas, yo no me había dado cuenta, tenemos como 15 universidades. No sé si todos tengan la carrera de comunicación, pero 15 universidades, parece Atenas, Grecia, ahí, de tanto conocimiento concentrado en una ciudad tan pequeña. Pero sí hay muchos esfuerzos de periódicos que aparecen y desaparecen en determinado lapso de tiempo, porque ya les comentaba, y en una plática previa que habíamos tenido con ustedes, que tener un periódico es un esfuerzo extraordinario, porque no es como que sales a la tienda y compras los materiales para fabricar un periódico, no, se requería de equipo especial, de una imprenta que no la consigues en cualquier lado. Una gran inversión también, ¿no? Sí, y la mera verdad que esto me genera muchísima admiración a todos los hombres y mujeres, muy pocas mujeres, por cierto, que participaron en la elaboración de periódicos, sobre todo en la concentración que hubo en La Paz, el esfuerzo del señor Vélez aquí en Miraflores, que es ejemplar, y aquí en Los Cabos ese fue el primer rastro que encuentro de un periódico, el del señor Vélez, y más para acá, como les mencionaba, Los Cabos fue municipio a partir de 1981. Recuerden que fue un movimiento que hubo previo para la formación del cuarto municipio, e incluso hay un periódico de Jesús Montaño que en esa fecha, en 1980-81, empezó a publicarse también con ese ideal, pues ese ideal de autonomía, porque Los Cabos, desde, hace cuenta, casi desde su fundación y en algunas etapas de su vida fue municipio. Sin embargo, dejó de serlo y volvió a restaurarse el municipio de San José del Cabo, el ayuntamiento, en 1981, y ahí viene parte de ese ideario de autonomía plasmado en lo que logró hacer Jesús Ojeda y muchas personas que participaron activamente en el periodismo en Los Cabos. Yo te puedo mencionar a Jesús Castro Agúndez, al mismo Pablo L. Martínez, que editaba un periódico en la Ciudad de México, en La Paz, la Baja California, la revista Baja California. Él que es uno de los personajes más conocidos por su rescate que hizo de la historia, tradiciones, cultura. La historia más importante de él es la historia de la Baja California. Hay otro que se llama Guía Familiar de Baja California, etcétera. Pero ellos participan difusor de noticias, de novedades, sino que también es un difusor de cultura, ¿verdad? Y yo siempre les comentaba, siempre que llegaba a cualquier ciudad cuando ando de viaje, mi primera actividad casi es leer los periódicos de la ciudad donde llegas, porque eso te habla muy bien del ambiente que prevalece en ese momento. Es una buena cosa de leer los periódicos de la localidad que visitaba, pueblo chico, pueblo grande, pero siempre eso te da una percepción primera para conocer bien el ámbito donde estás llegando, a la ciudad donde estás llegando, al pueblo que estás conociendo, y un periódico te amplía el horizonte sobre esa población. Entonces, yo te menciono que los esfuerzos extraordinarios pues, del periodismo en Los Cabos también se remontan al Heraldo de Los Cabos, que es otro periódico de la familia Márquez, admirable. El señor tenía una imprenta, porque muchas imprentas igual hacían periódicos en La Paz, que tenemos el periódico Acción, el periódico Nueva Era, que nacieron de las imprentas. El Eco de California, legendario, nacen de imprentas, y de ahí nace también otra corriente que alimentó a los periódicos. ¿Quiénes son? Los imprenteros. Los imprenteros que se dedicaban a hacer, pues obviamente, no todo lo que conocemos de trabajos de producción, de presentación, de hojas volantes, bla, bla, pues también un periódico, y muchos periodistas que conocemos salen de las imprentas. Ese es en el caso de la familia Márquez, que es el Heraldo de Los Cabos, que es muy conocido aquí, y obviamente sobre la marcha, pues porque son esfuerzos empíricos, pero se van profesionalizando, y aquí, por ejemplo, es la tradición que sigue hasta la fecha. Aquí en Los Cabos, ya como municipio, a partir de 1981, ya que se forma el cuarto municipio, el primer periódico que ellos le llamaban primer diario de la provincia, aunque no es de la provincia, porque ya te menciono que había en Mulegé, había en Santa Rosalía, había en El Triunfo, en Todos Santos. Es el Tribuna de Los Cabos, que nace en 2 de abril de 1991, que es un esfuerzo extraordinario también, porque es un periódico que se imprimió en Los Cabos, se formó con, no reporteros de Los Cabos, pero se fue creando una nueva generación de reporteros que se dedicaron a nivel profesional, la familia Rojo, aquí en la ciudad de San José del Cabo,
y el periódico pues obviamente poco a poco fue extendiéndose y tuvo una circulación estatal, ahorita ya no lo tenemos, ya desapareció, pero también a la par hay que considerar otros esfuerzos dentro de lo que se conoce como periodismo en lo que se refiere a la radio, porque también tuvimos estaciones de radio, de hecho uno de los periodistas más conocidos y más queridos en La Paz, don José Rogelio Arriola, él colocaba la estación de radio para conocer las últimas noticias de la guerra mundial, las escuchaba y las transcribía a mano. Okay. Era algo extraordinario, admirable, la mera verdad que mis respetos para el señor José, le decimos el padrino, era un señor muy bonachón, muy agradable. No eran creídos, no eran, ¿cómo te diría?, presumidos, hechos a mano, no, eran personas muy sencillas, de mucho trato. Y el señor José Rogelio Lachea, que también escribió durante muchos años una columna que se llamaba Sobre el rodillo de la Remington, que era la máquina de escribir que él utilizaba. Él tuvo en su momento un periódico que hizo a mano, escuchando las noticias en la radio, y las transcribía y así las daba a conocer. Eran sus ganas de querer comunicar, de querer exponer sus puntos de vista muy personales y dar a conocer las noticias, porque te digo que el periodismo forma parte de la cultura, los periódicos y las estaciones de radio, porque aquí empezamos a tener radios a partir de 1958 con los Arechiga, 1963 con otra estación, la XNT en La Paz, 1968 con Francisco Quín en la primera televisora, etcétera, la radio cultural XHBCS y XHBZC, que es la televisión, XHBSD, la estación de Ciudad Constitución, XHZSR de Santa Rosalía, en fin, van a la par porque las estaciones de radio fueron incorporando también esos noticieros. Claro. Cabo Mil en mayo de 1995 que se establece en un esfuerzo también extraordinario de la familia de Peiró, del señor Gutiérrez Peiró, que él fue el fundador de lo que se le conocía como núcleo radiofónico en estaciones en la Ciudad de México, y él tuvo la visión de integrarse aquí al municipio de Los Cabos a instalar una estación de radio que se llamaba la estación Cabo Mil, creo que fue en mayo de 1995, y de ahí vienen otros periodistas que se formaron también, porque son generaciones de periodistas que se han formado, Armando Figaredo, el señor Márquez, que tenía ya mucha tradición o trayectoria en la radio, y ya se van formando nuevos periodistas que van teniendo mucha influencia en la comunidad, digo como Armando Figaredo, Mira Julié, Ruelas, etcétera, que son generaciones que ya vienen retomando esa trayectoria que te fueron marcando quienes tuvieron la visión, que fueron pioneros en el periodismo o en la instalación de este tipo de empresas que fueron incorporando noticieros y que han hecho un trabajo muy profesional y que permea la fecha y que siguen teniendo todavía mucha preponderancia y influencia en los medios de comunicación en la actualidad. Wow. Oye, esto es impresionante. Bueno, sí, es que lo comento porque yo pues participé en los medios, tengo ese libro, crecí, y yo crecí en el periódico Subcaliforniano. Ese periódico fue fundado en 1967 como semanario, luego trisemanario, no se hacían en La Paz, se tenían que hacer en Ensenada y traerlo vía aérea a La Paz, con una escala en Guerrero Negro, y traer los ejemplares hasta La Paz, pero en La Paz ya había varios periódicos establecidos. El más conocido de ellos es el Eco de California, que fue fundado por Ignacio Bañuelos Cabezud en 1912 y que persistió a lo largo y aguantó a muchos gobiernos porque le tocaron represiones terribles también, terribles. Creo que en una ocasión un gobernador Esquerro fue y le deshizo a golpe de marro su imprenta en 1927, creo que fue esa fecha, al periódico el Eco de California y en La Paz. O sea, todo eso tenían que padecer algunos reporteros o periodistas o gente, porque era la represión. Aquí también existió represión, sobre todo en esa época en que ellos generaban mucha incomodidad al gobernante en turno por expresar o dar abiertamente cabida a todos los problemas de la sociedad. Ese es un caso emblemático. Otro caso emblemático de periodistas que han sido perseguidos y castigados es el de José Rogelio Olachea, que tuvo un periódico que se llamó, ahorita no recuerdo mucho su nombre, pero en 1963 él tuvo también enfrentamientos con gobiernos militares, porque también se usaba aquí. Mucho tiempo tuvimos gobiernos militares hasta Bonifacio Salinas Leal, y en 1963 tuvo una confrontación ahí muy dura, que el periódico se llama La Chispa. Era un periódico satírico como Chispa, pero incomodaba al gobernante, y a ese señor lo
lo castigaron, lo persiguieron, lo maltrataron, lo golpearon, pero a fin de cuentas queda grabado en la memoria de muchos. Ya desafortunadamente vamos olvidando todo lo que hubo detrás de nosotros, pero queda grabado en la memoria histórica este sufrimiento, esta incapacidad de ellos para hacer frente a un ente muy poderoso que en este caso fueron los gobiernos militares de esa época, el ECO de California y el periódico La Chispa con José Rogelio La Chea Arriola, que en paz descanse también, y que es una persona muy querida también allá en La Paz. Wow. Como periodista, Cuauhtémoc, ¿sientes que hay más libertad de expresión hoy que antes? Sí, totalmente. Mira, aquí debemos nunca perder de vista que siempre cuando hay una amplificación en la libertad de expresión, así como va a haber un grupo que va a pugnar por esa libertad de expresión, va a haber otro grupo que la va a querer limitar. Y grupos de poder, yo no me refiero únicamente al gobierno, Hay entes poderosísimos, hay empresas poderosísimas que te van a limitar la libertad de expresión, y no se creen que es un problema exclusivo de México y que en Estados Unidos hay libertad de expresión. También allá se da este fenómeno de intentos de cooptar, de limitar de la libertad de expresión a pesar del auge de las redes sociales. También no recuerden, hace apenas que un mes Facebook está cambiando sus políticas de la libertad de expresión por lo mismo, porque estos candados, porque era tanta la libertad que se dio mucha difusión a la que se conoce ahora como fake news o noticias falsas. Pero siempre va a haber entes poderosos, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito de la administración pública, que van a querer limitar la libertad de expresión. Pero muchos movimientos revolucionarios, muchos movimientos de cambio han tenido un fuerte apoyo en los medios de comunicación. La misma independencia de Estados Unidos en 1776, la independencia en México con el despertador americano de Miguel Hidalgo, que se imprimió en Guadalajara, por cierto. O sea, todos estos movimientos representativos de luchas sociales a gran escala, como son las revoluciones en muchos países, han tenido detrás de sí a medios de comunicación, en este caso periódicos, o bien, ahora como se va dando más en la modernidad, estos movimientos de cambio se escudan o tienen el soporte a la base, trabajando a través de redes sociales, pues el movimiento de Andrés Manuel López Obrador en México, o los movimientos de cambio que se han dado en otras regiones del mundo. Por ejemplo, lo podemos ver mucho en Estados Unidos, donde incluso se hablaba de la influencia rusa en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero eso es parte de lo mismo, de esta fuerte oposición a mucha libertad de expresión, y muchos del pueblo, como podemos ser nosotros, pugnando porque estos espacios permanezcan o se abran con mayor amplitud a lograr un verdadero equilibrio, no solamente ver las cosas de un lado, sino tener varias opciones para informarte y para conocer, sobre todo conocer. Claro, me encanta sobre todo lo del equilibrio, ¿no? O sea, que haya un equilibrio, ahora es que ni tan ni muy. Sí, por eso los cambios constitucionales, por ejemplo, es lo que le pasó a Francisco I. Madero. Cuando llega Francisco I. Madero al poder, la Constitución de 1857 ya incorporaba a la libertad de expresión de las personas, ya lo incorporaba como un derecho constitucional, porque antes no era ni así, pero ya era una constitución liberal, pues ya incorporaba estos, yo le diría, flachazos de libertad de expresión. Hubo represión, hubo persecución, con Benito Juárez empieza a pagar chayote a los periodistas, que es una tradición que ha continuado hasta la fecha, pero también igual es el gobierno de Benito Juárez el que empieza a pagar, le llamaban en aquel tiempo, en un nombre elegante, le llamaban subvenciones o subsidios, pues, a los periodistas. Pero hubo también muchos, cuando llega Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz tenía, hace cuenta que era el PRI de esa época, tenía todo cooptado, todo tapado, y cualquier rebeldía inmediatamente era totalmente apagada. Pero ya cuando llega Francisco I. Madero, fíjate lo que pasa, ¿no? Llega Francisco I. Madero al poder y cometió, no sé si el error o la inocentada de dejar la libertad. Hay libertad de expresión para todos los que quieran la libertad, los periódicos, los reprimidos, los aplastados, libertad de expresión totalmente, se va a respetar la Constitución, y mira, esa libertad de expresión fue la que lo vino acabando a Madero. Hay muchos periódicos con burlas, sátiras, ironías, se metieron con su familia, con su esposa, o sea,
Haz de cuenta como que te quitó el bozal Francisco y Madero y lo atacaron, enano, chaparro, bueno para nada, o sea, total libertad. Y lo atacaron hasta que fueron debilitando su figura como presidente y su mando se fue debilitando hasta que fue susceptible de esta decena trágica que definitivamente en 1813 lo relevó el poder, pero eso es parte de la misma libertad que él se dio y la parte de la misma contención que se había hecho a la libertad. De predilección de esa época era el Imparcial, era el periódico más vendido, de más circulación. Y fíjate los tirajes, el Imparcial, 100.000 ejemplares, 17.000 ejemplares, 120.000 ejemplares, era algo extraordinario. ¿Dónde vas a meter 120.000 ejemplares? Ahorita el Universal en aquella época también, en 1817 creo que fundan el Universal con Palavicini, una circulación extraordinaria, 100.000, 110.000 ejemplares. ¿Dónde vas a colocar? Estaban haciendo un público de lectores en la Ciudad de México, en las principales ciudades del país, se fue creando ese público de lectores porque lamentablemente siempre hubo mucha ignorancia, mucho analfabetismo, pero se fue creando esta conciencia social ya arropada por el público de lectores, y ahí viene el ámbito o el nombre de los influencers que se conocen antes. Pues antes eran los grandes periodistas, los grandes editorialistas, los grandes pensadores, que utilizaban los periódicos para la difusión, pues porque te digo que no nada más era únicamente las noticias, sino que era la cultura, era la crítica, era el editorial. Entonces ahí fueron creciendo muchas figuras, que son muchos periodistas que han trascendido a su época y de los que nos dejan algunas enseñanzas, huellas, por ejemplo, los Regino Hernández Yergo, todos esos. O sea, son periodistas que crecieron a la par de esos comunidades, pero llegaron a tener, gracias a los periódicos, mucha influencia. Mucha influencia sería los influencers de aquella época. Los influencers, porque sí tenían cierta influencia en el ámbito político, en el ámbito cultural, local, etcétera. Eran los grandes editorialistas de ese momento en los periódicos. Prensa escrita, en prensa escrita. Porque incluso la radio, por ejemplo, cuando nace la televisión en 1950, dijeron, se va a acabar la radio. Fíjate, en 1950-52, por aquí cuando empezaba Televicentro, las primeras emisiones del Gran González Camarena, se va a acabar la radio ya, se va a sepultar, ya no va a existir la radio porque era el medio de comunicación que llegaba a toda la familia, porque toda la familia estaba siempre atenta a la radio y en las comunidades también, no tanto a la prensa. Pero dijeron, ya llegó la televisión, va a acabar con la prensa y con la radio. Pero no fue así. Son de los grandes hitos que hay dentro del mundo de la comunicación, porque hablamos desde el origen de la imprenta en 1450, por ahí con Gutenberg, la reforma protestante de 1518, son grandes hitos en la comunicación que yo los equiparo a inventos que han transformado a la humanidad, la verdad. La prensa fue un invento que transformó a la humanidad, y dentro de la prensa, la comunicación, hay grandes hitos como este de la televisión. La invención de la televisión en Estados Unidos de los años 30, en México hasta 1952, por ahí es donde se va difundiendo más la televisión, y va a acabar con la radio, va a acabar con la prensa, pero no pasó así. Tuvieron que transcurrir muchos años hasta la llegada de Internet para que se fuera acotando el nivel de influencia tanto de la radio como televisión y a la prensa escrita al borde de la muerte, la verdad, al borde de la muerte. Eso sí se ha dejado de leer, ese es el problema también, ¿no? Fíjate que ese es otro asunto que tenemos en México. Había un periódico, la prensa, el Esto que llegó a ser el periódico de mayor circulación de la cadena García Balseca, que fíjate lo que tiene el Esto, era un periódico que estaba impreso en magenta, era café el periódico, es un periódico café, pero fue un periódico deportivo por excelencia. Entonces, yo revisaba el tiraje de esos periódicos, oye, te estamos hablando de 500.000, 400.000 ejemplares, diario. El Clarín de Argentina, y en México el más que tenía de circulación era el Universal, 115.000, 120.000 ejemplares, a la par, en misma época, en los años 90, Sí, es muchísima la diferencia. Entonces dices, oye, Argentina 500.000 ejemplares y Ciudad de México 120.000, o sea, no sé si es el sistema educativo que ha fallado, pero cada vez vamos siendo menos las personas que estamos
Bueno, leyendo un periódico, pues obviamente, y si va a pasar y van a desaparecer en algún momento. Eso sí, están sentenciados a muerte. Y lo lamento mucho, yo que me crié en el movimiento, ¿verdad? Y ahora con las redes, pues es mucho más complicado hacer a las personas que te lean, siquiera un párrafo o 2 párrafos de una nota informativa o de un libro cualquiera, pues es muy complicado, la verdad. Es algo Así es. que no sé por qué ocurre, pero es por una formación propia o poca preocupación en un momento de los influencers que ya te dan mucho conocimiento digerido, pero ya llevan la dosis de subjetividad de ellos, pues, o sea, te van orientando a acuerdo a su manera de ser o como ellos ven las cosas y tú si no tienes esa protección de la lectura, el conocimiento, una base cultural sólida, fuerte, pues eres presa de cualquier influencer, la verdad, que equivaldría a veces a un charlatán, a un mentiroso, a alguien que está tergiversando la realidad, o bien a un sistema que te está llevando sobre una modalidad en que te van a hacer mucho más vulnerable y te van a quitar tu ánimo o deseo de ser más productivo en muchas cosas de tu vida, la verdad. Así lo veo yo. Eso así lo veo con los influencers. Pero yo me divierto mucho ahora que estamos con eso de los influencers. Me divierto muchísimo, muchísimo me divierto con los influencers y los veo de esa manera. Y me da mucho gusto. Por ejemplo, cada vez son más jóvenes también. Son cada vez más jóvenes, pero no todos se animan también a dar este paso porque para veces a nosotros es muy complicado hablar en público. Para mí siempre fue un terror hablar en público al frente de un grupo. Terror terrible, pánico escénico terrible. Pero sin embargo, ahora veo muchos jovencitos, ¿no? Que cada vez ya son más, menos timoratos como yo lo fui en su momento y se desempeñan muy bien en las cámaras. Me gustan mucho los influencers, sobre todo de comida. Eso sí. Recomendaciones Buenísimos. Oigan, rápidamente voy a mandar algunos saludos. El buen Tony nos manda saludos, muy buenas tardes. De Overview Oficial, muchos saludos, amigos. Saludos a ti, Juana. Rocío Jacome, saludos, amigos de Culturarte. Rocío, te mandamos un gran abrazo hasta la Ciudad de México. Eric León, felicitaciones, Cuauhtémoc. Te mandamos también saludos, Eric. Juan Carlos Méndez, saludos al foro y particularmente a Cuauhtémoc. Muchas gracias. Eric León, muy inteligente periodista, Morgan. Sistema Ciudadana Los Cabos, saludos, mi estimado. Tony dice, Cuauhtémoc es una enciclopedia humana. Así es, fechas, lugares, nombres. Qué bárbaro. Yancy Yasmín Álvarez, saludos, Cuauhtémoc. No, muchos gracias. saludos a todos. No, son muy amables. Bueno, entonces estamos pasando aquí en la historia del periodismo. A lo que trasciende ahora lo que es Fíjate que los youtubers. hay una frase muy importante. Hay dos caballitos de batalla que utilicé yo en mi aprendizaje dentro del periodismo. Uno fue el libro de periodismo trascendente de Salvador Borrego, que él te habla, también él te dice, cuando vas a dar una nota informativa, dice, más que el hecho, la significación del hecho. Y hay otro libro que se llama Manual de Periodismo o eres subjetivo. Y ahí te va diciendo, desde el momento que vas redactando una noticia y vas, porque una nota informativa lleva una estructura, y desde el momento en que tú le vas dando orden a esa estructura que va de lo de mayor importancia a lo de menor importancia, que le llaman la pirámide invertida, ya vas aplicando una dosis de subjetividad. En fin, hay un debate ahí sobre la objetividad y subjetividad, pero yo siento que sí, es muy subjetivo el periodismo. Y ahora en este cambio, saludos a los muchachos de la Liga de la Justicia, allá en La Paz, Baja California, que son reporteros policíacos que los quiero. Sí, los amo a todos, son muy buenas personas, muy profesionales. Y ya que hablamos de eso, bueno, yo siempre les comento a todos, les digo, mira, en tu época o en nuestra época, esta vez yo que soy más antiguo todavía, siempre nos tocó el conocimiento. Fue muy complicado, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que buscar el día siguiente para poder consultar con el maestro o ir a la biblioteca de su escuela si tenías biblioteca, etcétera. Siempre fue muy complicado para todos acceder al conocimiento en el mayor o menor medida, pero yo siempre les digo algo hoy
a todos los jóvenes, a todos los que se están preparando para ser comunicadores, periodistas, influencers, etcétera. O en cualquier rama del conocimiento, todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento del mundo está en internet. A mí, para hacer una investigación, por ejemplo, los primeros libros que yo escribía, tenía que irme a la biblioteca, hacer muchas anotaciones a mano, era complicado, esperar a que llegara algún ejemplar de otra ciudad o consiguieron otro prestado por ahí en alguna biblioteca particular, era bien complicado, pero ahora todo eso se ha facilitado mucho, entonces no tenemos pretextos para decir, es que yo no tuve oportunidad, yo no tuve la facilidad. Si ahora todo lo que se me complicó a mí en su momento para escribir un libro o un ensayo, eso, ahora está a la mano. Claro. Pues ya lo puedes hacer en el teléfono, en la computadora, estás comunicado a todas las bibliotecas más famosas del mundo, estás comunicado a los principales medios de comunicación del mundo. En YouTube te puedes encontrar manuales de todo lo que tú te quieras, desde preparar alimentos, de conducir un auto, de manejar un tráiler, de crear cualquier máquina artesanal, etcétera. Entonces ahorita, como comentabas ahorita, habemos menos lectores, pero no tenemos el pretexto para no acceder a ese conocimiento y no podemos pecar de seguir siendo unas personas ignorantes o ajenas a lo que ocurre en nuestro entorno o lo que ocurre a nivel nacional o mundial. Todo lo tenemos al alcance de la mano. No era a nosotros eso era muy complicado. Ahora no tenemos al señor Rogelio Lachea Arriola esperando la estación de radio a ver si entraba la radio, dando una patada porque no sintonizaba para escuchar las noticias que ahora ya las tenemos a la mano. Fíjate las dificultades. Y todo aquí, es al instante. Aquí Los Cabos estuvo comunicado a la red a partir de 1911, cuando se construyeron unas antenas aquí. O sea, todo esto fue llegando a la comunicación, que era complicadísima antes, se fue desarrollando y la tenemos a la palma de la mano en tu teléfono celular. Por eso es importante que los jóvenes, sobre todo, valoren esto, porque ya no tenemos pretextos. Ahorita ya hay universidades en línea, como te decía, en Cabo San Lucas. ¿Cuándo en mi vida me iba a imaginar que si en La Paz tenemos 5 o 6 universidades, en Cabo San Lucas tenemos 15? Jamás. Entonces, no hay pretexto para ser ajenos a informarnos, a estar siempre al día, o al menos disminuir la dificultad para enfrentar la vida también, para ser más productivo, para generar ingreso en tu casa. O sea, todo está en línea, y con eso te puedes lo puedes tomar como un punto de partida, una ventana al conocimiento, lo que te va a complementar en muchas cosas, en muchos sueños, en muchas intenciones, o más bien también en tu preparación como persona, ¿verdad? Ir incrementando, porque también tenemos una situación de una escala de valores muy vulnerada, o en el ámbito de los medios de comunicación. Yo siempre le digo a mis compañeros, nunca se dejen intimidar por ningún funcionario, que ya sea presidente municipal, un gobernador, un secretario de Estado. ¿Por qué? Porque tú siempre lo vas a ver al tú por tú, porque tú vas en el ámbito de la libertad. Tú representas un sector tal vez mucho más grande de lo que él pudiera tener influencia. Él puede tener influencia en su oficina, en sus empleados y todo eso, pero tú representas a toda la gente, a todo el pueblo, y tú vas siempre a conservar una posición de libertad frente a cualquier persona, funcionario o un empresario, o etcétera. Siempre, nunca, compañeros jóvenes que están estudiando la carrera de comunicación, nunca se dejen intimidar de nadie. ¿Por qué? Porque lo que están representando ustedes es a la sociedad en su conjunto, que es algo tan poderoso, algo tan amplio, que empequeñece a cualquier persona que se les quiera poner enfrente, y sobre todo a los funcionarios prepotentes, abusivos, que utilizan el cargo para enriquecerse de manera ilegal. Hablas un poquito de las fake news. ¿Qué tan malo es eso? O sea, ¿qué tan grave puede ser? Siempre han existido las fake news, no te creas que es algo... Recuerdo que si tú te vas a consultar también ejemplares, fíjate, en el año 2000, en el año 1900, había todavía revistas que hablaban del fin del mundo. Decían,
el fin del mundo, de acuerdo a las predicciones del matemático francés, y que no sé qué, el fin del mundo ahora sí, el año 2000, y se generaba una situación de pánico, decías, oye, se va a acabar, o sea, fake news siempre han existido, muchas intencionalmente también, porque te digo que el ámbito del periodismo está muy activismo, por eso que de una parte y de otra también, no nos hagamos también, te digo que muchos movimientos revolucionarios se intentaban a llegarse al mayor número de adeptos, y en algún momento yo creo que también utilizan fake news, pero bien, sí existen, siempre han existido, y por eso es lo que yo comento. Ahorita ya no hay ningún pretexto para caer o ser envueltos en un remolino de fake news, porque tienes todo el conocimiento a tu alcance en el teléfono. Claro. Ya no hay ningún pretexto en la radio, en lo que veas de televisión. Ahí lo que menciono, esto es escala de valor, de cultura, de conocimiento, tu formación, para que tú puedas tener el criterio. Sí, el suficiente criterio para saber qué puede ser bueno, qué puede ser malo, o qué definitivamente es una jalada, como dicen, o una invención. Y es esto lo que tú debes de tomar en cuenta. Entonces, siempre hay que prepararse, pero sobre todo, amigos, una base cultural lo suficientemente sólida. O sea, tienes que tener una base cultural bien sólida de conocimiento, de preparación, porque eso te va a llevar a identificar mucho más rápido quiénes están mintiendo, quiénes llevan tal intención, quiénes son los malos de la historia, los malévolos, los malignos, y por qué lado está la verdad. Eso es complicado, pero sí es más posible ahora, porque tiene más facilidad para acceder a las comprobaciones. De hecho, la red X tiene un sistema de comprobación donde los mismos usuarios van calificando algunas noticias y van dando aportaciones. Sobre todo, ahora lo vi cuando culpaban a un migrante mexicano de haber iniciado los incendios en Los Ángeles, sí, que lo capturó la policía, y sin embargo ahí en la red de Twitter que se ven, o de X, ahí los mismos ciudadanos fueron calificando esa noticia como falsa, y desde el principio ya se sabía que ese mexicano, o esa persona de origen mexicano en Los Ángeles, que acusaban de haber iniciado los incendios, fue capturada porque tenía una violación a una libertad condicional. Eso fue el asunto, que lo habían capturado, pero nada que ver con se anula ahí una fake news, pues ahí queda anulada, y es cuestión nomás de irle buscando, pero tú te vas a dar cuenta que muchas cosas que te platican no es verdad. A mí igual, yo siempre que salgo en público, cuestionenme, soy abierto al debate. A lo mejor, oye, ¿qué pasó? ¿Estás equivocado? Y claro, si soy equivocado, yo totalmente lo voy a admitir. Tengo la suficiente humildad y la suficiente sencillez para admitirlo. Cuando yo me he equivocado, he dado la cara y he dicho públicamente, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque eso también es otro de los valores que debemos acostumbrarnos los reporteros, no creernos los grandes personajes del pueblo, muchos influencers que de repente están en las nubes. Hay que bajarse, hay que aterrizar, hay que pisar en firme al nivel del mar y ser personas sencillas, amables, y estar abiertos a la crítica. Si tú criticas, ojo, también ábrete a la crítica, porque también claro, no a todos les vas a caer bien, y debes de respetar también a las personas que están o que tienen ideas diferentes a la tuya. Es algo que he aprendido y lo he llevado a la práctica y me ha funcionado muy bien. Eso es leal. Sí, porque es una lealtad también. Es lealtad contigo, con la profesión, y es una muestra que tienes respeto también por la audiencia, porque también ahora se ha dado que en los medios que tienes, en algunos medios de comunicación, tienes una figura que se llama el defensor de las audiencias, también para que no te pases de lanza, ¿no? También va a haber alguien que va a representar a la audiencia, te va a decir, hey, párale aquí, porque ahí hay reclamos, te está yendo mal. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Y sobre todo también algo que yo le pido mucho a la gente, que siempre navegue o que se vaya en esa línea de defensoría o de defensa de las libertades, de la democracia, porque siempre te digo que habrá políticos malignos, malévolos, que van a querer censurar, te van a querer limitar. Entonces, eso yo sí se lo admiro a la 4T, si lo he hecho bien. Como decía AMLO, prohibido prohibir. Como le dice Claudia, oye, ¿qué está opinando de usted, Claudia? No, déjalo, pues es libre de opinar. Entonces eso es importante, ser tolerante a la libertad, pero también tener la suficiente verdad de tu lado para contrarrestar cualquier intento de difamación que le pudieran decir en este caso. Cuauhtémoc, yo veo que, bueno, pues ya hemos estado hablando ya de lo que son los influencers, las fake news, o sea, cosas ya muy, muy de ahora, ¿no?
tú como periodista que dices que naciste y creciste con ese olor a tinta y todo, ¿cómo ha sido toda esa transición del avance tecnológico? ¿Cómo te ha Todo va agarrado? relacionado con muchas etapas de tu vida, porque yo siempre les dije, a todos los que conozco, siempre les he dicho, pero yo nací en periódicos, nací en prensa escrita, y siempre mi admiración hacia todos los que participaron en prensa escrita, no solamente como directores o trabajadores, porque también los reporteros, todos los que trabajan en un periódico, porque es una industria, y aquí en Baja California Sur, el sostener una industria de esa naturaleza es muy costoso. Es muy costoso. Yo veo, por ejemplo, el papel para la elaboración de periódico, la tinta, los químicos, todos esos productos encarecen mucho el proceso de elaboración de un periódico. En un periódico se trabaja a las 24 horas. Si tú vas a una instalación de un periódico, las 24 horas vas a ver gente trabajando. Es algo que va a desaparecer, pero pues Que está ya está desapareciendo. Claro. Pero mi admiración a todas esas personas que se han desempeñado en periódicos y que han soportado, han resistido a lo largo del tiempo. Y a lo largo de mi vida yo he visto todo esto. He visto nacer muchas publicaciones, desarrollarse y morir. Muchas publicaciones, te digo, yo fui director de 3 o 4 periódicos. Impresos, he hecho también mi esfuerzo propio por participar dentro de los medios de comunicación con algo ya que sea más de mi propia producción. Y eso es también importante porque hay periodistas o habemos comunicadores que únicamente sacamos nuestro medio para, como decía otro, oye, saco mi periódico, antes se utilizaba, no saco mi periódico fotocopiado y le engarpo una factura y ya la llevo, ¿no?, a las oficinas del gobierno a cobrar. Y hay otros reporteros, otros periodistas que llevan tan dentro este ímpetu, este deseo de seguir participando y de permanecer en el tiempo, que llegamos a opinar, a trascender. Por eso decía Salvador Borrego, a trascender, en periodismo trascendente, porque es una labor que te va a hacer trascender. O sea, yo no, como decía el AMLO, ¿no? Yo no llegué a pasar de florero, ¿no? Yo llegué a participar, porque tú tienes que generar debate. Como periodista tú tienes que generar debate, polémica, a despertar a la sociedad, a darle a conocer lo que está mal, bien también, pues no, también no hay que pasarse, pero también lo que está mal. Y eso es lo que no han entendido muchas personas, que la labor del reportero es eso, no nada más únicamente transcribir o como dicen ahora, copy y paste de boletines, partes informativos de gobierno, empresas privadas. No, hay que participar, hay que generar debate, hay que hablar, hay que expresarse, y en realidad en eso yo sí me desempeño, y es algún mérito que me pudiera reconocer sería ese: participar, generar debate, ser innovador, trabajar y colaborar hasta donde tenga ganas en seguir innovando, porque es otra cosa también que pasa, que te tienes que ir innovando, adaptando a las nuevas tecnologías. Cuando yo dejé la prensa escrita, inmediatamente brinqué al internet. Yo llegué a fotocopiar periódicos con Hermelinda, con mi esposa, a fotocopiar. Yo formaba periódicos, los fotocopiaba, y volantitos, ¿sabes que ahí está mi periódico? A veces me lo regresaban con una mentada de madre, pero es parte de esto, pues. Te lo regalo, ¿no? Quita tu basura de aquí y todo eso. Pero es parte de las luchas, pues, de la lucha por la verdad, la lucha cívica, el ímpetu por difundir. Y yo llegué a imprimir periódicos, los fotocopiaba, una fotocopiadora, ahí te va. Entonces, hay que luchar por trascender, por la sociedad a la que tú representas y por representarla bien. Esa es una parte importante de la labor de un periodista, y no únicamente ser espectador. A mí me decía mi papá, no te quiero ver viendo el fútbol todos los días, yo quiero verte ahí en la cancha jugando. Siempre me lo dijo, quiero verte, quiero que seas protagonista, quiero verte jugando fútbol. Y así es en la vida, no solamente ver, contemplar, observar, sino también sé protagonista del cambio de tu sociedad, sé protagonista del cambio para bien, de muchas cosas que si tú tienes esa chispa, tú las puedes impulsar, puedes encender la mecha y ¡pum!, se generan estos cambios. Y son estos cambios que hemos visto en las formas de gobierno, estos cambios que hemos visto en el desarrollo de las comunidades. Se surgen muchos de estos cambios a raíz de la participación de personas en medios de comunicación. Yo tengo una duda, tengo una pregunta que fue casi de lo del principio. En el periódico Las Noticias, sí, del Vélez,
Sí. Cuando tú lograste ver algunos ejemplares, ¿de qué hablaba? Fíjate que es importante, te decía, muchas veces era sacar la educación de las aulas, era importantísimo eso. Era, pues, ¿qué te compartían poesía? Ahorita ya, ¿qué periódico te comparte poesía? Wow. Ni uno, Wow. no hay nada. Yo O sea, la poesía, de eso. lo más hermoso, lo más sublime de la redacción de textos es la poesía. Y hemos perdido el ánimo de leer poesía, ya no, por eso somos malos. Por eso tenemos ese comportamiento, vivimos en el estrés, en la enfermedad de estar dando vueltas y no leemos poesía. Y la poesía te cura, era poesía, mucha poesía. Eran algunos problemas de la comunidad de Miraflores, el acceso. Te digo que Miraflores tuvo el primer monumento a la madre, las preocupaciones del pueblo, que era más que nada para tener acceso a más beneficios, porque también en aquel tiempo había muchas deficiencias en la salud, en la atención de la salud de las personas, en los caminos, imagínate, en aquella época, te estoy hablando de 1937, 38, entonces, si era, de verdad yo cuando estaba escribiendo este asunto de la historia del periodismo, yo me perdía, iba poco serio, que era poco serio, jocoso, pues. Había muchas publicaciones en México así, otra que se llama El Zancudo, que el que te va a picar, y que eran así de sorna, pero metían poesía, eso es importante, poesía de Filemón C. Piñeda, se publicaba en los periódicos del Triunfo, que era un poeta local que tuvo mucho auge, muy bonitas poesías, y ahora ya eso ya se ha relegado en las secciones culturales, ya no hay poesía, la verdad, mera verdad. ¿En qué si tú momento? ves los periódicos de antes, sí había poesía. ¿En qué momento empieza a ver eso de fulanito se casó con perenganita y fue el bautizo de, por ejemplo, de los hijos en un periódico de que se tal? llama El Peninsular en La Paz, había un doctor Magallón, médico militar, y le dije al doctor Magallón, le dije, ¿sabes qué? Ese periódico El Peninsular de los años 20, vi una boda, pero narrada así con lujo de detalle la boda, desde que se giran las invitaciones a los invitados, desde que donde compró el vestido la señorita, los papás de la señorita, una narración espectacular que es de lo más bonito, y una plana de cuenta del periódico, desde los preparativos de la boda, el carruaje que utilizó, o sea, todo bien. El periódico era hecho a mano porque eran los tipos movibles, o móviles que le dicen, entonces dices, no, pues por eso me quedaba horas y horas ahí, no, sabes que ya perdí otro día, pero ganaste en conocer. Le decía al doctor Magallón, mira, ahí está la boda de tu papá, y me dice, no es mi papá, es mi abuelo, me dice. Ah, sí, se sorprendía, mira, ese es de la generación de donde él venía, y es médico militar, por cierto, ya falleció, pero le gustó mucho ese detalle. Entonces, eso es todo lo que podemos encontrar ahí. Por ejemplo, no sé, yo veo mucho, por ejemplo, es que la poesía en la mera verdad te alivia el alma. Claro. Te alivia el alma, y es una verdadera lástima que ya últimamente ya no se ha cultivado mucho, pero yo siento que hay destellos en algunas preparatorias o secundarias, porque no todos tenemos la misma sensibilidad. Al menos son unos más toscos como yo, o más cerrados, pero otros muy sensibles. A Ramón López Velarde, que tiene esa poesía de la suave patria, que le hicieron también, por cierto, un espacio en la mañana con ese nombre, porque eran poetas de una sensibilidad extraordinaria y que han trascendido a generaciones, porque hacían sus poesías en endecasílabos, eran en 11 sílabas, todos sus renglones, o sea, no era la estructura de la idea que le estabas dando a un párrafo, sino todavía adecuarla a 11 sílabas, y aún así crear una rima. O sea, era algo extraordinario. Wow, sí, claro. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro. O sea, si tú te pones a realizar todos estos, tenían un poder increíble, que dices, ¿dónde quedaron estas poesías perdidas en el internet, en los libros? Pero ya nadie las lee. Pero yo sí te digo, si te pones a leer poesía, eso te va a regenerar el alma, te va a quitar odios, te va a bajar al estrés. Oigan, rápidamente, Indira López, te mandamos un gran saludo, amigo Chaguapa. Didi Alemán, también muchos saludos. Sandra Landa dice, soy fan de la poesía. Felicidades, Cuauhtémoc, por el periodismo veraz, honesto y cultural. Gracias. Saludos, Sandra, también a Fabián. Ros Lynch Sabines es mi favorito.
Saludos. Muchas gracias a todos. Y ya como parte final, no sé si estamos en tiempo Sí, todavía sí, ya estamos a punto de acabar. para ir cerrando. Y como les dije, yo, por ejemplo, aquí con mi esposa Hermelinda, emprendimos este esfuerzo que fue el colectivo Pericú, que tuvo su etapa de auge, mucha gente que llegó a un techo extraordinario en lectores, y ahora ya en ese espectro, acompañado de estos grandes esfuerzos de muchos reporteros que tienen mi admiración, mi respeto, que han participado también, han migrado ya de la radio, de la televisión, y han migrado al internet, que a final de cuentas ahí nos vamos a encontrar todos, si Dios nos da vida, pero a todos mi admiración, mi respeto por todos esos esfuerzos que hacen. Yo sigo trabajando en innovación, seguimos en innovación para adecuarnos a las nuevas tecnologías, a lo que viene ahora, que es la inteligencia artificial. Por ahí he estado compartiendo algunos podcasts que hay un programa de debate, que son personas que en realidad no existen, sino que es la misma inteligencia artificial generándote estos debates de una manera, ¿cómo te diría yo? Tan creíble que tú jamás te imaginarías que son personas que no existen, pues no existen, sino que están en el ámbito del ciberespacio. Están debatiendo entre ellos, y tú nomás le das la idea y se ponen a debatir y te generan un debate inteligente, porque por eso se llama inteligencia artificial. Entonces viene esta orientación hacia las nuevas tecnologías, y que estas nuevas tecnologías, amigos, sean en provecho de que sea lo mejor para todas las personas, la mera verdad, porque así como te pueden hacer mucho daño, que se vayan en ese sendero, que sea de más provecho, y que sirva para el progreso de los pueblos, para la libertad y la democracia, la verdad. La democracia, que nunca perdamos esta idea de la cabeza, de ser más democráticos, ser más abiertos, y siempre respetar todos los ámbitos de libertad, y nunca ir en las constituciones de los países en contra de la libertad que tenemos los ciudadanos para desempeñarnos y para expresarnos. Así es. Ay, pues rápidamente, saludos, Gabriel Islas, Ross Lynch. Yo solo escribía en Colectivo Pericú como observador. Dice Juan Carlos Méndez, un extraordinario ser humano, muy puntual, Cuauhtémoc Morgan. Muchos saludos a todos. Gabriel, ya tenía mucho que no te veíamos, muchos saludos. Dice, feliz año y felices fiestas. El día 2 habrá tamales y champurrados en Chata Café. Ah, pues ahí está, todos invitados a Chata Café para el día 2 de febrero, allá en Cabo San Lucas. Tamales y champurrado. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos. Para mí me dejas un grato sabor de boca, un aprendizaje, mucha información que lo deja uno. Y que aparte yo todavía traigo como que muchas en la cabeza, así que yo creo que no va a ser la primera. Exacto. Esperemos que sea la primera de varias. Sí, no, y gracias por esos foros, porque ayudan mucho, pero más que nada para los que vienen detrás de nosotros. Yo sería, en esta generación sería abuelo, pero hay muchos que vienen detrás de nosotros, que se vienen abriendo paso, y que conozcan, que sepan que antes que ustedes, antes que yo, hubo hombres y mujeres que lucharon con todas las adversidades del mundo, y aún así lograron sacar sus periódicos o sus medios de comunicación en ese tiempo impresos, pero lo hicieron, y eso es digno de admirarse, de respeto y de aprendizaje para todos nosotros. Así es, perdón, muchas, de verdad, de nuevo, muchas gracias, Cuauhtémoc, que esperemos que sea la primera de varias, que pronto te tengamos acá de nuevo, porque les repito, yo me quedé con muchas preguntas, no sé tú, Aldo, y sobre todo recordarles que el día de hoy nos encontramos en London Café Bistro, aquí en el centro de San José del Cabo. No duden en visitarnos. Aquí siempre nos dan limonada, nos dan todo siempre. Nos atienden súper bien. No, muchas gracias. Pues muchas gracias, London Café Bistro, muchas gracias. Esperemos pronto estemos de nuevo contigo. Muchas gracias a todos, nos estamos viendo. Ahora no hubo anuncios parroquiales, pero ya se la saben cuando está el Jardín del Arte, cuando sale el Culturín, sábados y viernes. y cuando salen las leyendas cholleras. Muchas gracias a todos.